¿Qué tal, estimados clientes y usuarios de Admiral Markets Latam? Bienvenidos a un nuevo video análisis. Comenzamos a ver el comportamiento del dólar a nivel internacional, que por ahora no logra superar con creces los máximos revisados durante las últimas jornadas, entendiendo que recientemente hemos conocido uno de los datos más esperados por el mercado y con esto nos referimos al dato de inflación, que vamos a pasar a revisar a continuación. Pero antes te quiero recordar, por supuesto, que todas las mañanas en nuestra sección de análisis técnico, vas a encontrar un informe, un resumen de lo que viene ocurriendo en los distintos mercados, cómo podemos enfrentar ciertas condiciones y, por supuesto, algunos antecedentes que pueden resultar muy interesantes. De hecho, precisamente muchos de los antecedentes que compartimos con nuestros clientes en el día a día son rescatados finalmente de este informe para que lo tengas en consideración. Así como, por ejemplo, que el dólar a nivel internacional, un dólar robusto, parece conducir o bien parece mitigar el incremento de la inflación. Históricamente, la relación entre un dólar fuerte, como vemos acá, inverso, puede significar que se logre controlar la inflación. A mayor valor del dólar, la inflación debería tender a disminuir y es lo que nosotros explicábamos en esta oportunidad o en el informe del día de hoy, que ya está publicado muy temprano para que lo puedas revisar. Pues bien, vamos a revisar el calendario macroeconómico para entender cuál puede llegar a ser la reacción de los mercados durante las próximas jornadas, luego de conocer un reporte de inflación anualizado que sube hasta un 8,2%, desestimando las expectativas del mercado que intentaba mostrar una moderación mucho mayor, o bien mayor, de un 8,1%. Vemos como la inflación anualizada marca un 8,2% durante el mes de septiembre, la mensual aumenta un 0,4% por sobre el aumento del mes pasado, pero lo que llama la atención por sobre todo son los nuevos máximos de los últimos 40 años que logra la inflación subyacente. La inflación subyacente es aquella que excluye alimentos y combustibles, por tanto, este tópico parece entonces entender que el valor de las viviendas y todo lo relacionado finalmente a los techos donde podemos obviamente llegar a vivir, o en el caso de Estados Unidos, está presentando incrementos importantes y lo sigue haciendo a lo largo del último reporte mensual correspondiente al mes de septiembre. Un 6,6% es lo que sigue zanjando que las expectativas de inflación seguirían aumentando para la primera economía del mundo. Motivo por el cual los mercados comienzan a reaccionar de manera negativa durante esta mañana. Hemos visto cómo en las tablas ya la inflación alcanza un nuevo máximo en los últimos 40 años y los mercados, como lo comentábamos, reaccionan de manera negativa. El S&P muestra un tono desfavorable, rompiendo mínimos de las últimas jornadas, como vemos en pantalla, mínimos anuales, registrando una nueva caída y ya marcando una caída anual de un 27%. En el caso del Dow Jones y el Nasdaq podemos ver también tonos similares en donde nuevos mínimos se logran conseguir y los patrones bajistas buscan entonces cosechar nuevos descensos en la cotización. Aquí es donde niveles de Fibonacci pueden resultar muy interesantes para poder medir algunos aspectos técnicos a considerar en cuanto al retroceso que el mercado está experimentando. Y si nos damos cuenta, actualmente el Nasdaq alcanza el 61.8 luego del impulso realizado a partir de la recuperación que los mercados experimentaron tras la pandemia o al inicio de la pandemia, y estamos en torno al 61.8, una zona pivote que puede resultar interesante para los precios. Sin embargo, el próximo máximo a considerar como un potencial soporte se encontraría en torno a los 9.800 puntos, lo que indicaría entonces que al Nasdaq por ahora le queda todavía un terreno de caída importante. Lo mismo podemos obviamente comentar para el S&P y el Dow Jones, que a pesar de dibujar una tendencia alcista en el tiempo, que debemos recordar, la tendencia en los mercados accionarios se mantiene favorable en el largo plazo, no podemos descartar que el Dow Jones pueda presentar una caída hacia este nivel, precisamente buscando, por supuesto, acercarse a la línea de tendencia que dibuja en el mediano o largo plazo o bien en el largo plazo, para considerar, por supuesto, un apoyo en torno a dicha zona. Buscar una corrección hacia dichos niveles puede ser algo totalmente posible dentro de los próximos meses, entendiendo la dureza con la cual la política monetaria de Estados Unidos debería continuar a lo largo del tiempo. De hecho, precisamente eso es lo que el mercado finalmente podía llegar a especular en esta oportunidad. La posibilidad de que la política monetaria en Estados Unidos pudiese ser menos agresiva durante los últimos meses de este año. Dicho esto, el reporte de inflación señala que la tasa de interés en Estados Unidos podría presentar un incremento de 75 puntos básicos durante la reunión del 2 de noviembre, con un 97,8%, casi un 100% de probabilidad, mientras que la posibilidad de ver un aumento ya mayor de 100 puntos básicos comienza a mostrar un 2,2% de probabilidad. Algo marginal, pero que no debemos dejar de considerar. O sea que ya el mercado prácticamente está de acuerdo en que la Reserva Federal debería subir su tasa de interés hasta un 4%
durante este próximo mes de noviembre. Y para diciembre, ya la posibilidad de tener un alza de 50 puntos básicos, incluso de 75 puntos básicos, comienza a aumentar. Fíjense, 63,6% a que la tasa de interés sube de un 4% que debería finalizar en noviembre hasta un 4,75% o 475 puntos básicos para la reunión del próximo 14 de diciembre. Aquí es donde la política monetaria de Estados Unidos se justifica, ya sea por el incremento en la inflación en máximos de los últimos 40 años, la inflación subyacente, pero también por el robusto escenario que muestra el sector empleo en Estados Unidos. Por lo cual, la posibilidad de tener un escenario aún más negativo para las acciones se mantiene sobre la mesa. ¿Cuáles son los posibles objetivos? Me parece que el más llamativo para tener en consideración y zonas de confluencia va a ser en el caso del S&P. Una vez se perdieron los mínimos recientemente alcanzados, los mínimos anuales por parte del índice americano, podemos esperar finalmente que la secuencia de mínimos decrecientes se complete y vaya a buscar una caída mucho mayor y que finalmente, este descenso, vaya a converger con máximos y mínimos previos que el mercado ha señalado, que con mayor claridad se pueden ver en un gráfico semanal. Si ustedes se dan cuenta, en este gráfico semanal podemos entender que los máximos previos a la pandemia, junto a mínimos alcanzados post pandemia, cuando ya las vacunas comenzaban a ser una suerte de aliciente para las acciones en Estados Unidos y para los mercados en general, podría esta zona finalmente traducirse en una zona de soporte, de confluencia con respecto a máximos decrecientes que el precio viene buscando y puede ser finalmente un argumento para considerar mayores descensos en la cotización del selectivo en Estados Unidos. Otra señal que también nos llama la atención frente a esto es la ruptura de la tendencia en el RSI previamente, por lo cual esta ruptura podría estar llamando a la posibilidad de un pullback. Es muy interesante esta condición. Por lo general, cada vez que, o en la mayoría de los casos que se da una ruptura en el RSI, al igual que en el precio, los pullbacks pueden existir y eso es lo que estaría entonces llamando el apetito por buscar una caída mayor en la fuerza relativa del precio y que busque un pullback hacia dicha línea de tendencia. Ahí es donde podríamos técnicamente comenzar a esperar ciertos rebotes en la cotización del RSI y por supuesto que se anticipe en cuanto al precio la posible evolución alcista que podría estar mostrando. Así que es algo que vamos a estar evaluando, por supuesto, más adelante para ver cuáles podrían llegar a ser las reacciones. En lo personal, mi posición de compra está en torno a ese nivel, una orden pendiente que hemos fijado para buscar una caída hacia esa zona, así que me voy a mantener con esa idea de compra de largo plazo, buscando los rebotes o bien en la reacción favorable que el mercado americano podría llegar a tener a partir de esa zona pivote que el precio llega a mostrar. ¿Qué pasa con el euro dólar? Fíjense, aquí es donde está lo raro de la reacción o bien lo curioso, llamativo de la reacción de los mercados. Lo veíamos para el dólar a nivel internacional, que si bien se manifiesta de manera favorable luego de conocer un incremento en la inflación, que justificaría una mayor alza de tasas y por tanto un mayor valor intrínseco del dólar a nivel internacional, este no logra presentar un encarecimiento mayor en su valor y podemos ver que no logra superar el último máximo del 29 de agosto. Fecha de las cuales, o 28 de agosto, fecha de las cuales estuvimos conociendo los reportes de crecimiento en Estados Unidos, que mostraban finalmente un menos 0,6% de crecimiento para el segundo trimestre del año. Esto es lo interesante. Si el dólar no logra superar esta zona, la posibilidad de tener un escenario menos favorable para el dólar a nivel internacional comienza a ser algo o bien una condición que podríamos estar considerando en el mediano plazo. Es algo que hemos estado comentando en nuestras sesiones de trading en vivo y análisis en el canal de YouTube los lunes, miércoles y viernes, pero que por supuesto restaba información como para poder considerar esta situación. Hoy por hoy, esta información no logra ser validada por este reporte de inflación, la reacción del mercado parece ser dispar, pero puede ser finalmente que la posibilidad de que la Reserva Federal de Estados Unidos lleve a cabo una política monetaria más agresiva y que induzca o bien que vuelva a inducir una posible recesión o bien una depresión sobre la economía americana, puede ser un daño finalmente para su moneda, a pesar de que teóricamente uno deba considerar que ante alza de tasas, la moneda debiese fortalecerse. En este caso, aquí es donde la teoría en cuanto a un control de la inflación que manifestábamos en el informe con este gráfico, en donde si tenemos un dólar robusto, la inflación eventualmente debería ser controlada, esta condición o bien esta señal puede llegar a ser finalmente una condición en el mediano plazo, en donde el dólar no presente un escenario negativo, sino que se mantenga en torno a máximos anuales y que por supuesto obviamente persista un rango lateral de largo plazo que nos permita ver en eventuales recuperaciones para monedas más riesgosas, como lo puede ser el euro, como lo puede ser la libra eventualmente, que obviamente habrá que analizar los componentes en términos de evolución de los bonos y la confianza sobre su economía, pero que puede llegar a ser, por supuesto, una situación a tener en cuenta.
Mientras el precio del dólar se mantenga por sobre la franja de máximos, obviamente no podemos descartar que el mercado vaya a buscar los máximos recientemente alcanzados, pero llama absolutamente la atención, lo que está pasando actualmente, que no logra ver una predominancia en el fortalecimiento del dólar, a pesar de esta característica negativa que muestra la inflación y que sugiere, repito, que la tasa de interés tenga que seguir siendo elevada de manera agresiva por parte de la Fed para controlar la inflación y que ha sido el compromiso que han señalado durante los últimos 12 meses aproximadamente. Ahora, teniendo esto en cuenta, creo que no es malo y no es descartable estar mirando y seguir revisando los gráficos de largo plazo. El dólar se aproxima finalmente a una franja de máximos crecientes que puede resultar como una resistencia. Por lo tanto, ojo con los retrocesos que se pueden llegar a dar a partir de esta zona. Por eso es que la tendencia sigue siendo favorable en el tiempo, por ende uno no puede descartar que a pesar de que la tendencia presente desaceleraciones, eso no puede a lo mejor quitar que el mercado pueda experimentar ciertos rangos de lateralidad que se puedan estar revisando en el tiempo. Frente a esto, creo que es interesante mirar cómo el dólar se comporta frente a sus principales rivales, y uno de ellos es el yen. Fíjense cómo el dólar frente al yen alcanza una franja de máximos importantes e interesantes a lo largo del tiempo, máximos que se alcanzaban por última vez en el año 1998, en agosto de 1998 y precisamente en junio, que puede estar funcionando como una zona de resistencia inmediata. Un rango lateral de largo plazo llama la atención, por supuesto, para los compradores y para los vendedores, entendiendo, por supuesto, la dinámica que el par ha mostrado durante el último tiempo y sobre todo durante el encarecimiento del dólar frente a sus principales rivales y sobre todo el yen, frente a la dinámica que éste logra entender y comprender en el mediano y largo plazo. Una de las características que por supuesto nos llama la atención son las divergencias. Fíjense cómo la divergencia comienza a acrecentarse en el comportamiento del RSI, algo que estuvimos obviamente señalando en nuestros seminarios, en nuestros informes también, que en el largo plazo podíamos llegar a ver ciertas divergencias que podían llegar a llamar la atención de los mercados y por supuesto de los operadores. Y estas divergencias son las que finalmente nos llaman la atención ante posibles reversiones que el precio pueda estar mostrando a partir de los niveles actuales. No tan solo por la divergencia misma, sino que por la imagen de largo plazo que estuvimos mirando en el gráfico mensual. Dicho gráfico es el que señala, por supuesto, la posibilidad de tener ciertas reversiones, como lo hemos comentado, a partir de los niveles actuales. Ahora, en gráficos de menor temporalidad, como lo es el gráfico diario, las divergencias también tienden a acrecentarse o a mostrarse. Fíjense, tenemos secuencias de máximos decrecientes en el RSI de manera consecutiva en el último tiempo, pero que se acrecientan con este último máximo y que finalmente este último máximo alcanza una franja de máximos crecientes, mientras que los mínimos siguen siendo crecientes acompañando el ritmo de evolución del precio, pero obviamente esto llama la atención, que tanto en gráficos de largo plazo, como lo puede ser el semanal, como lo puede ser el mensual, que está absolutamente sobrecomprado, como lo puede ser también este gráfico diario, todos están mostrando divergencias que pueden dar cierta orientación en el movimiento que puede mostrar el precio durante las próximas jornadas. Aquí es donde, al revisar gráficos de menor temporalidad, va a ser interesante qué es lo que nosotros podamos estar descifrando en términos de tendencia, en términos de cambio de dirección del precio en el corto plazo que podría estar llamando la atención. Si nos damos cuenta, aquí en una gráfica ya de 4 horas podemos entender que el precio sigue mostrando un incremento en su valor, mínimos y máximos crecientes. Por tanto, la posibilidad de estar buscando ciertas posiciones en corto van a estar inicialmente supereditadas por reversiones del precio por debajo de esta zona de mínimos crecientes. Si es que llegan a existir mínimos que puedan obviamente mostrar y que sean decrecientes y máximos decrecientes, creo que la posibilidad de comenzar a buscar ciertas estrategias de reversión pueden ser interesantes. Reversiones que podrían buscar inicialmente máximos previos, pero obviamente eso también podría converger con una condición de mínimos crecientes en el tiempo que puedan estar ofreciéndole un soporte inmediato a la cotización del precio. Por tanto, rupturas también por debajo de esta zona de los 114.80, 144.80, 145, podrían eventualmente dar un escenario negativo mucho mayor, que es el que estaremos obviamente evaluando en su minuto. Pero mientras no llega a ocurrir un debilitamiento del dólar a nivel internacional, como lo hemos comentado para su gráfica diaria, mensual y semanal, no podemos obviamente restarnos de las condiciones que se están evidenciando. Fíjense, el dólar a nivel internacional retrocediendo, lo que da la oportunidad tal vez para buscar un escenario negativo en el dólar y con ello también
podría eventualmente esto significar que las acciones puedan recuperar terreno, en donde el apetito por riesgo es el que anticipe finalmente una cierta condición en los mercados y que eso pueda dirigir de manera importante y favorable a las acciones. Hoy por hoy, las acciones en gráficos diarios se encuentran sobre todo presentando ciertas divergencias que podrían llamar la atención. Por ahora no es algo bastante prematura, no es algo que podamos confirmar, pero hay ciertas divergencias iniciales entre mínimos decrecientes. Por tanto, puede llegar a ser una referencia importante. Que haya roto los mínimos, claramente es una señal en la cual, mientras veamos obviamente una secuencia de máximos y mínimos decrecientes en el precio, no va a dejar de llamarnos la atención este nuevo mínimo que el precio ha creado. Pero obviamente hay que mantenerse pendiente de la evolución del mercado durante las próximas jornadas de cotización. Yo soy de los que sigue confiando y revisando que el euro, para poder controlar eventualmente la inflación o bien su posición frente a los mercados, debe tender a recuperar terreno de manera parcial o al menos concisa durante el último trimestre de este año. Es donde considero que los mercados no deberían presentar una mayor volatilidad en términos de rango de movimiento, el que ya se ha presentado actualmente, y con ello la posibilidad entonces de tener un escenario lateral eventualmente para las acciones, que comience a brindarse un rango lateral, y para el dólar que por supuesto comience a mostrarse un escenario menos favorable en el corto plazo, pero lateral en el mediano plazo para tener en cuenta. El oro, como una revisión general, hemos visto que busca obviamente caer por debajo de los mínimos de la semana, es donde las rupturas de mínimos anteriores y previos que el mercado señala pueden ser una condición interesante. Ojo con las alternativas que estamos revisando durante las próximas jornadas y por supuesto las reversiones que el precio pueda llegar a tener. ¿Dónde vamos a estar considerando buscar posiciones de compra inicialmente si es que el precio del oro llega a buscar reversiones? Por sobre los $1.690 aproximadamente debería ser un primer escenario de compra para considerar una evolución mucho más favorable para el oro. Confirmadas por sobre 1.730, 1.735 deberíamos estar señalando posibles eventuales escenarios mucho más favorables para el oro. Hoy el mercado es absolutamente bajista y con las rupturas de mínimo y un potencial pullback que estamos revisando de corto plazo con una intención negativa, el mercado señalaría eventualmente un mayor descenso. Ojo con esa posibilidad que no es descartable, sobre todo cuando la secuencia de máximos en el RSI es decreciente y sigue mostrando un escenario negativo para la evolución del precio como hemos revisado. En el caso del dólar frente al peso chileno, interesante, muy interesante que no logra superar, a pesar de las condiciones que se dan en Estados Unidos y la posibilidad de más y mayores alzas de tasas, no logra superar la zona de los 950 pesos por dólar, un punto que a mí me parece es muy relevante para entender durante el cierre de esta semana. Si es que no logra ser superado este nivel, me parece que la posibilidad o la probabilidad de que el mercado experimente eventualmente descenso hacia la zona de los 870, 880 pesos por dólar aumentaría considerablemente. Así que es una de las señales que vamos a estar pendiente al cierre de esta semana para considerar. Yo en lo personal tengo posiciones de venta en el dólar peso, están todas seteadas durante los últimos días para que puedan tener obviamente en consideración y nuestro análisis también tenga mayor peso y mayor confianza en lo que estamos señalando. Pues bien, muchas gracias por haber visto este video análisis, resumen de lo que sucede en los mercados este día jueves, luego de conocer el reporte de inflación en Estados Unidos, que repetimos, vuelve a aumentar hasta nuevos máximos de los últimos 40 años, en el caso del IPC subyacente, que excluye alimentos y combustibles, mientras que la tasa de inflación tiende a disminuir con respecto al reporte anual anterior, pero no podemos ver o no cumple las expectativas del mercado. Atención a esto, que durante las próximas jornadas los comentarios de los miembros FED van a ser relevantes, que han sugerido que las tasas de interés eventualmente tienen que volverse neutrales para esperar la reacción de la economía y con ello, por supuesto, mancomunar los esfuerzos entre los esfuerzos fiscales y, por supuesto, la política monetaria para contener la inflación que al día de hoy se revisa. Te invito a que revises diariamente el informe que publicamos en la sección de análisis técnico en el sitio web para que lo puedas revisar. Te lo voy a dejar acá abajo en el link. Y por supuesto, atento a nuestras próximas sesiones de trading en vivo, lunes, miércoles y viernes, en este mismo canal. Un abrazo, te agradezco por supuesto por vernos y por supuesto desde ya también te agradecería dejarnos un like.